Esta noche, en Desde las Cámaras, conocerá a profundidad el debate y los beneficios de las leyes secundarias en materia energética. Bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que están haciendo nuestros legisladores. Un saludo a quienes nos ven en Cuernavaca, Morelos, por el canal digital 13.2 y saludo con cariño a mi compañero Gustavo Rentería. Gustavo. ¿Cómo estás? Con cariño te saludo, querida Adriana. La Cámara Baja iniciará el próximo lunes un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar las leyes secundarias de la reforma energética. Sin embargo, el día de ayer avalaron la autonomía presupuestaria de Pemex y de la CFE. Y bueno, esto es para que ya no dependan tanto de Hacienda. Autonomía presupuestal, técnica y de gestión que ha sido el ABC del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el último año. Él ha comentado que si Pemex o CFE tuvieran autonomía presupuestal, técnica y de gestión, sería suficiente. Los 4 paquetes negociados son todo un hito en la historia del país. Lo intentó Fox, ¿te acuerdas, Adriana? Claro. Pero sencillamente fracasó y hasta corrió de la Secretaría de Energía a su entonces colaborador Felipe Calderón. Después, ya como presidente, Calderón lo intentó con Georgina Kessel, con José Antonio Meade y con Jordi Herrera, pero los votos no le alcanzaron en el Congreso. Hoy, a 1 año y medio más o menos de rendir protesta como presidente, lo logra Peña Nieto y quizá por esta megareforma energética será recordado en los libros de historia. Así es, Gustavo, pues finalmente se aprueba esta reforma con tantos beneficios a los mexicanos. Fueron 4 dictámenes, ya se aprobó también el día de hoy en las comisiones de la Cámara de Diputados y esperemos el lunes que se cita al extraordinario se apruebe esta minuta en diputados y habemos reforma energética. Que vengan las inversiones, que baje el precio del gas, la gasolina, el diésel y que haya mucho empleo. Ojalá lo que nos prometieron rápidamente se dé. Vamos a las reacciones con Selene Ávila, reportera de Desde las Cámaras. No hay plazo que no se cumpla. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto por el que se expide la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Garantizar que en este nuevo modelo energético existan órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes, precisamente porque sabemos de las amenazas naturales a cualquier apertura económica, estamos dotando al Estado mexicano de todas las herramientas. Desde la visión de los impulsores del dictamen se busca también que la exploración y extracción de hidrocarburos se den un marco de protección al medio ambiente. Bueno, pues aquí en nuestra tribuna hemos tenido de todo. Por lo visto hemos tenido poesía, hemos tenido ironía y bueno, ¿y cuántos géneros de la comedia humana no hemos visto aquí? Pero lo importante es no perder de vista y ser puntuales y objetivos con respecto a lo que estamos debatiendo. Este gran movimiento encabezado por el presidente Peña Nieto, la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos, sentando las bases por primera vez para un adecuado y más productivo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales. Los contratos con Pemex o CFE o donde exista dinero público quedarán anclados al texto constitucional en materia de acceso a la información, sujetos a las leyes de transparencia y se podrá, en esos casos, solicitar información al IFAI. Sobre estas mismas leyes, el discurso desde la izquierda lo resumen con un diccionario. Va a haber la necesidad de que actualicemos o que tropicalicemos algunas definiciones del pequeño Larousse ilustrado del senador Orihuela. Porque aquí, perdón, la Real Academia Española, tiene razón el senador Puente, porque aquí es un doble lenguaje, son las definiciones que le convienen al poder. Por ejemplo, a las concesiones se le llaman licencias, a la entrega de la soberanía, nacionalismo. La izquierda reitera que no ha habido debate energético, aunque llevan 5 días hablando en tribuna. Por otro lado, sus cientos de reservas han sido desechadas. Por ello insisten que irán por la consulta popular.
La reforma energética es un logro que nos beneficia a todos. Por ejemplo, con la ley de hidrocarburos tendremos una importante diversidad para energías, para los hogares. Se abaratará el gas natural, se impulsarán las energías renovables. Con la ley de órganos reguladores habrá una coordinación efectiva de autoridades. Con la comisión reguladora que se creó de energía, se convierte en el gran supervisor en los aspectos técnicos y contractuales del sector de hidrocarburos. Y la CENER, que seguirá siendo la autoridad regulatoria en materia de gas natural y asignaciones de exploración y producción. Todas las autoridades estarán sujetas a un régimen de transparencia. Importantes medidas para el fortalecimiento de la industria se aprueban en esta ley de industria eléctrica, como los certificados de energías limpias, el régimen de competencia y el mercado eléctrico para mayoristas. Todas estas son medidas que nos permitirán bajar los precios de la electricidad y bueno, finalmente se garantizará la sustentabilidad con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Vamos ahora, Gustavo, con Víctor Sánchez Baños, quien platicó con el senador Ernesto Cordero sobre este tema. Ernesto, ¿cuál es tu percepción de los debates durante este periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República sobre las leyes secundarias en materia energética? Mira, la verdad, yo estoy muy satisfecho del trabajo de mis compañeros senadores, de los 128. Claro, tenemos distintos puntos de vista, pero al final de cuentas se pudo debatir, se pudo argumentar, se pudieron orear las ideas, que yo creo que eso es muy bueno, y hay una mayoría muy clara que aprobó estas reformas. Yo estoy muy satisfecho de lo que hicimos, estoy convencido en el sentido en que votamos, de modernizar al sector de telecomunicaciones para ampliar cobertura, para generar competencia, y en el tema de la reforma energética, pues absolutamente hicimos lo correcto, hicimos lo que le hace falta a México. Yo creo que tampoco hay que exagerar y sobrevender esto. Los resultados de esta reforma se van a ver en 5 o 6 años, y miren, pero yo creo que era fundamental. De no hacerlo, el país se hubiera rezagado. Muchas gracias, senador. Le agradezco muchísimo. Senador Ernesto Cordero Arroyo, del Partido Acción Nacional. Ya se terminó el debate precisamente en el Senado. Ahora estamos en la Cámara de Diputados, donde esperamos días también muy intensos, los próximos 15 días quizá, en donde a través de periodos extraordinarios se va a lograr la aprobación de las leyes secundarias en materia energética. Uno de los faltantes de la reforma energética es el tema sindical. Se había dicho, y así por cierto lo subrayamos, Adriana, en el programa pasado, que las conquistas laborales estarían intactas, pero para que el gobierno federal asuma los pasivos laborales que arrastra Pemex, el sindicato deberá aceptar que se modifique el contrato colectivo de trabajo. Atención, la pregunta es si lo va a lograr, si podrá tocar, permítanme el lenguaje coloquial, con el pétalo de una reforma a Romero Deschamps, por cierto, también senador de la República. Gustavo, pues fue un debate en el Senado, lo estuve siguiendo, no todo, porque fueron varios días, y hubo de todo, apuestas, se pelearon, discutieron el senador Javier Lozano y el senador Zoé Robledo por tema de telecomunicaciones en el debate de la reforma energética, y apostaron que quien estuviera mintiendo dejaría su cargo. Se valió de su ingenio y su simpatía y estuvo haciendo un poco de mofa de sus compañeros senadores perredistas con sus tweets donde ponía memes de animalitos cada vez que subían a necear a la tribuna estos. Oye, me llamó la atención perredistas. Que ahorita confesabas frente a las cámaras aquí en Desde las Cámaras que formas parte de este grupo que acciona el canal del Congreso. Poca gente lo utiliza, pero los que estamos interesados en esos temas de orden legislativo y otros más analistas y mexicanos todos que pueden ver los debates que se dan ahí al interior de las oficinas de San Lázaro y de Reforma Centro. Bueno, pero llama la atención que lo confiesas, y yo también andaba ahí, por cierto, ya muy tarde viendo cómo se peleaban ahí los señores hacedores de leyes. Pues un debate histórico, Gustavo. Así es. Y vamos a ver ahora qué tiene que opinar Alicia Salgado.
Muchas gracias, muchachos. Fíjense que todo el proceso que hemos estado reseñando aquí de la reforma en materia energética pasó muy bien en el Senado de la República con modificación al conjunto de leyes, son 15 a través de 4 dictámenes que ya pasaron a la Cámara de Diputados. Los cambios más significativos que tuvieron en estos dictámenes, podríamos decir, son 3. Uno, que se está respetando por completo el régimen de tenencia de la tierra en México, tanto privada como social como comunitaria. En segundo lugar, es que el legislador decidió proteger totalmente las zonas consideradas reservas de la biosfera. Y el tercer gran cambio es que además de preservarse el régimen de tenencia de la tierra, al modificar e introducir el régimen de propiedad temporal u ocupación temporal, se estaría obligando a todos aquellos concesionarios determinados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos que llegaran a explotar, por ejemplo, gas shale en el norte del país, este es un ejemplo, a que lleguen a un contrato privado con los tenedores de la tierra, sean sociales, ejidatarios o sean privados, y se vean obligados a pagarles entre el 0.5 y el 2% de los ingresos de las utilidades que ganen estos proyectos año por año y durante la vigencia del contrato. Yo por el momento pongo el tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Un beso, Alicia, gusto en saludarte. Por cierto, Manlio Fabio Beltrones, que es el líder de los diputados tricolores, es uno de los promotores a quitarle el pasivo enorme que posee Pemex a través de que la deuda la asume el gobierno federal. De no hacerlo, asegura el sonorense, la petrolera mexicana irá a competir al mundo, al mercado internacional, pues con un brazo amarrado. Y hablando en plata, que pague esa deuda a la chequera de Hacienda o la chequera de Pemex, para fines prácticos es exactamente lo mismo, sobre todo para los acreedores. Pero si de entrada nace una nueva empresa con un montonal de deudas, pues las reformas no sirven para nada. Yo lo invito a que nos diga en la cuenta Twitter, @desdelacámaras, qué piensa al respecto. Vamos rápido a una pausa y al regresar estará en el estudio la diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Claudia Cortés. Prohibido cambiarle. Regresamos. Estamos de regreso, qué bueno que nos acompañan, ya van a ser las 12 de la noche, viernes, insisto, qué bueno que están con nosotros. Yo le doy la bienvenida a Claudia Cortés Quirós, ella es diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es decir, forma parte de la Cámara de Diputados aquí en la ciudad capital. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por... Buenas noches, diputada. Buenas noches. El tema de la movilidad es fundamental para quienes vivimos aquí en la ciudad capital. ¿Qué está haciendo la Asamblea en esta legislatura a la cual tú perteneces para que podamos desplazarnos de un lugar a otro de manera más rápida y más segura? Bueno, comentar con ustedes que la función de la Asamblea Legislativa, de manera particular la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad, ha cumplido ya con el quehacer legislativo. Aportamos un marco jurídico que fue promulgado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, el día 14 de julio de este año y entró en vigor el día 15. Una ley de movilidad que marca la transición entre un paradigma viejo que teníamos ya obsoleto de transporte, en el cual nos preocupábamos exclusivamente por mover a las personas, y ahora con este nuevo paradigma nosotros consideramos que esta ley es de transición hacia ese nuevo esquema en donde se busca un sistema integral de movilidad que realmente nos permita a todos los capitalinos, sobre todo, ejercer un derecho hacia la movilidad. El primer logro que logramos con esta aportación es el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano. Somos pioneros en el Distrito Federal en considerar a la movilidad un derecho humano y de sumar a la serie de derechos que ya tenemos, obviamente uno más, uno que no es menor, es importante porque, como bien ustedes lo comentaban, cómo nos movemos, en qué nos movemos y cómo está la situación que tenemos actualmente de planeación e infraestructura en el Distrito Federal,
que es tema básico para poder nosotros realizar ese cambio que buscamos. Diputada, finalmente, después de, años, después de que en esta legislatura es como la reforma histórica de la Asamblea, esta ley de movilidad se aprueba. Y se aprueba como un derecho que tenemos los capitalinos que habitamos esta ciudad, que siempre estamos emproblemados con el tema del tránsito. ¿Cuáles serían los 5 ejes, los ejes más importantes para el ciudadano que nos está viendo esta noche para favorecer este libre tránsito que ha sido un problema, una asignatura pendiente que hoy ya es una realidad para los capitalinos? Bueno, los ejes principales de este nuevo marco jurídico, reitero, el primero es que ya lo reconocemos como un derecho y eso implica que va a haber ya una accesibilidad universal de todos los capitalinos para poder obtener el mecanismo adecuado para poder trasladarnos o acceder a bienes y servicios en la condición que tú tengas para hacerlo. Ahora ya tenemos nosotros una agrupación de los modos a través de los cuales tú puedes trasladarte. Si te mueves transitando a pie, que es en tu calidad o condición de peatón, viene recuperación de espacios públicos para que podamos nosotros ejercer ese derecho, que la persona que va a caminar realmente lo haga en las banquetas, que lo haga sin objetos distractores que puedan incidir obviamente en que no camine de manera libre. Si hablamos de la persona obviamente a bordo del transporte público, pues necesitamos también mejorar todo el esquema que actualmente tenemos de transporte público. ¿Hay algo para los ciclistas y motociclistas dentro de esos 5 ejes que preguntaba mi compañera? Claro, ¿sí? el programa del Ecobici viene también fuerte y viene contemplado dentro de la ley de movilidad. Necesitamos incentivar de acuerdo a estudios y diagnósticos que se realicen para conocer cuáles son los espacios a través de los cuales se puede fomentar este tipo de transporte. Sin duda, este tema, diputada, es un tema que aquí desde las cámaras hemos difundido, el tema de vías alternas de transporte, como serían las bicicletas y las motos. Se han hecho cambios en la legislación a nivel federal. En la legislatura pasada federal se redujo el peaje al 50% para el transporte en motocicleta. Para incentivarlo, pues, para incentivar este uso que, contamina menos, tiene varios beneficios para el ciudadano en tema de contaminación, planeación y tráfico, porque es mucho más accesible poderse mover en moto que en coche. ¿Cuáles serían las ventajas para el motociclista y las ecobicis con esta nueva reforma? En los 2 grupos que tú comentas están dentro de los grupos vulnerables que considera y ha declarado así la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y en esa tesitura ya vamos a tener, hablando propiamente del motociclista, ya está considerado como un grupo vulnerable dentro del marco jurídico. Será a través de los reglamentos que expide el Ejecutivo local, que no son los reglamentos, hablando en términos jurídicos y parlamentarios, los reglamentos no son leyes secundarias. Los reglamentos exclusivamente son facultad del Ejecutivo local. Corresponde ahora al Gobierno del Distrito Federal, en conjunto con la CEMOVI, ya ahora Secretaría de Movilidad, dar a conocer no solo uno, sino varios reglamentos en donde van a quedar de manera ya específica las reglas, a través de las cuales vamos a poder brindar certeza a la persona que utiliza la bicicleta, certeza a la persona que utiliza la motocicleta. Vamos a tener un padrón de las motos que tenemos circulando en el Distrito Federal. Vamos a tener ya ciertos lineamientos que van encaminados sobre todo a ponderar el respeto al derecho a la vida. Claro. Necesitamos que utilices tu casco, necesitamos que lleves tu chaleco, necesitamos que no llevemos en ocasiones más integrantes de los permitidos, porque a veces vemos que va toda una familia en la motocicleta arriesgando la integridad propia de toda la familia. Entonces, oye, diputada, eso es importante. Es fundamental, diciendo que es un derecho también humano de los que conducen una motocicleta. Claro. 2 temas fundamentales. El tren que irá de la Ciudad de México hasta Toluca y en su momento el que va a Querétaro. ¿Y qué opinas de lo que se acaba de publicar en el sentido de que habrá un puente enorme desde el periférico hasta el corporativo de Santa Fe? ¿Esto entiendo que pasó también por la Asamblea o es una decisión únicamente del jefe de gobierno? No, es decisión del jefe de gobierno del Distrito Federal. Nosotros aportamos el marco jurídico y es el Ejecutivo local el que va a tener que implementar este tipo de proyectos de manera muy responsable y comprometida, haciendo los estudios y los diagnósticos que se requieran, porque la intención y el objetivo fundamental sobre todo es contribuir a que realmente podamos darle a la ciudadanía los medios y el mecanismo a través del cual
va a poder ejercer ese derecho a la movilidad. Pero festejas obviamente la decisión del presidente Peña en el tema de los trenes y este puente que va a desactivar un problemón que hay para quien vive o trabaja allá en Santa Fe, ¿no? Claro, todos los programas y proyectos que sean en beneficio y en aras de construir una mejor movilidad para los ciudadanos, bienvenidos sean, siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad y sin afectar los intereses de ningún Diputada sector. Claudia Cortés, bueno, pues sin duda un tema que le damos la bienvenida, un tema que va a favorecer a todos los capitalinos que hemos padecido sobre este tema de movilidad en esta ciudad. Sin embargo, todavía tenemos el tema pendiente de la línea 12. Queremos saber quiénes son los culpables y cuándo se va a reabrir el servicio de esta línea 12 que ha afectado tanto a los capitalinos. Muchos temas en esta ciudad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias a ustedes. Pues, Eduardo. Y es hora de conocer a la persona detrás del curul. Vamos al reportaje que nos tiene preparado Cristel Padilla. Hoy tendremos una entrevista muy interesante con una licenciada en psicología que actualmente es diputada federal por el PRI. ¿Pero qué les parece si vamos a ver de quién se trata? Denise, platícanos, ¿qué te apasiona? Me apasiona trabajar y me apasiona muchísimo el arte en general. Si no hubieras sido político, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues hubiera continuado con mi carrera como psicoterapeuta, que me fascina. ¿A qué no te hubieras dedicado? Nunca sería dentista, ingeniera, financiera, todo lo que tenga que ver con matemáticas, nada. ¿Qué te mueve en la vida? Pues me mueve, si hablamos de manera general, me mueve el amor. El amor por todo lo que, pues por todo lo que hago todos los días, ¿no? ¿Qué te cae mal de ti? Soy demasiado exigente conmigo misma. Creo que exagero en mi perfeccionismo. ¿Qué música te pone de buen humor? El funk, por ejemplo, me gusta muchísimo. ¿Hay alguna canción en especial? September de Earth, Wind and Fire, puede ser, entre otras. Y hablando de sonidos, ¿tu sonido favorito? La música. ¿El sonido que menos te gusta? Ay, los claxons en la calle. En una palabra, defínete. Sencilla. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una persona que aprovechó en todo momento las oportunidades que la vida me dio, que trabajó mucho por la gente y que hice algo con esta oportunidad y con esta capacidad que tengo hoy. Denise Ugalde Alegría, mujer que le hace honor a su apellido porque siempre te regalará una sonrisa. Y hoy nos dejó conocer al ser humano más allá del fuero. Cristel, muchísimas gracias. Estaremos de nuevo contigo para conocer pues, la parte humana de los hacedores de leyes. Bueno, por otra parte, Adriana, amigos, la próxima semana en la Cámara Baja, en la Cámara de los Diputados, se va a llevar a cabo el Foro Internacional de Políticas de Drogas, donde también estará mi querido Goyo. Pero, ¿por qué son importantes estos foros? Veamos. Por algo son lo que son, por algo tienen tanto éxito, por algo hay tanto mercado y tanta demanda. Pude mantener las apariencias muy bien, como hasta los 16, que me fui al hospital ya por estarme inyectando heroína. Antes de alcanzar la mayoría de edad, Brun ya conocía la canasta básica de las adicciones. Siempre hay donde, primero amiguitos. El amiguito pues, conoció a un dealer o lo que sea, algún otro amiguito, un primo, familiar, lo que sea, los papás, no importa. Si buscas, encuentras y en todos lados hay. Hay en la escuela, hay afuera de las escuelas, hay en la calle, hay en el deportivo. La muerte lo perdonó al menos una decena de veces, pero el último pasón lo dejó con una lesión del nervio plexobraquial que hoy le impide mover el brazo derecho. No recuerda qué pasó. Su experiencia puede servir a otras personas. Por eso trabaja con una asociación civil que busca reducir el daño a los usuarios de drogas. Promueve la aprobación de cuartos de uso seguro en México para disminuir la sobredosis. Si hubiera un cuarto de uso seguro a dónde ir a inyectarse, hubiera ido, ¿me entiendes? Y entonces esa sobredosis que fue a solas, que terminó, pues quién sabe qué pasó y que terminó conmigo lesionada, en un lugar donde hay gente supervisando y que te están cuidando y que te están checando, pues no pasan ese tipo de cosas.
Las fuerzas liberales y científicas insisten en verlo como un problema de salud pública y no desde el punto de vista criminal. Prevenir la adicción en vez de prohibir el consumo. Pretender que vamos a lograr evitar o prevenir que toda persona deje de consumir toda droga en toda circunstancia, no solo es imposible, sino que no es deseable. La cannabis es el punto de partida, porque los expertos indican que la posibilidad de volverse adicto a ella es mínima y que nunca debió considerarse ilegal. Muy bajo perfil de riesgo, no voy a decir que sea inocua, pero no es una droga realmente nociva como el alcohol o el tabaco, que tienen un perfil de nocividad mucho mayor y que se ha vuelto el estandarte, ¿no?, de algunas partes de la sociedad. Miles de usuarios son tratados como criminales, no como enfermos. El tráfico de drogas no es en carros, no es en el resorte de los boxers de alguien, no es en la cartera de un chavo. Con imágenes de Alejandro Ansúrez, Carla Hernández, Proyecto 40. Gustavo, pues el consumo de drogas es una enfermedad y se debe de tratar como una enfermedad, no como criminales. Y bueno, ahora en la actualidad tenemos este debate de la legalización de la marihuana, pero hay que analizar a profundidad, porque este joven que vimos aquí en el reportaje inició con la marihuana, que fue su puente hacia otras drogas. Entonces es un análisis, es un debate que se está dando a nivel nacional. Los que estamos a favor de la despenalización del uso de las drogas blandas es, como argumento utilizamos, de que bajaría rápidamente el precio de los estupefacientes y las bandas, los cárteles, no estarían disputándose con una sangría terrible en distintas plazas de la República Mexicana. Y bueno, apoyan esta idea, por cierto, varios expresidentes latinoamericanos. Gustavo, amigos, aprovecho para comentarles que Alberto Barranco y Cintia Francesconi lo esperan este sábado a las 21:30 horas en Leyenda Urbana, con un programa especial sobre Frida Kahlo, la pintora latinoamericana más famosa del siglo XX. Ya nos vamos, Gustavo. Gracias, querida amiga. E invito respetuosamente al auditorio a que nos encontremos la próxima semana. Ya lo sabe, 11:30 tiene una cita con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Buenas noches. Buenas noches.